Listo, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a las exposiciones del grupo número 2. El tema es el barroco. Entonces, estamos en sus manos. Buenos días, mi nombre es Camila Villamil y hoy junto a mi grupo de trabajo vamos a exponer sobre el barroco. Mi grupo de trabajo es Carlos Mario Correa y Brian Contreras. Profe, por favor, ¿me pasas la diapositiva? Bueno, el arte barroco fue un movimiento cultural que corresponde a la decadencia económica y social que se apoderó en España en el siglo XVII. El barroco se dio durante el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Y continúa con el retronco a finales del siglo XIX. Durante este siglo, Carlos II nombró heredero al príncipe francés Felipe Bordón. La proclamación de Felipe V como rey significó la implementación de España de la monarquía borbónica. Durante esta época, en España surgió un grupo de pensadores con ideales ilustrados, entre ellos podemos destacar al conde de Floridablanca y al conde de Aranda. A continuación, las características las va a explicar mi compañero Mario. Buenos días. Características generales del estilo barroco. Afán del movimiento, afán de movimiento y exageración. Grandes contrastes, es decir, que allí se contrastaba todo. Si habían cosas pequeñas, habían cosas grandes. Si había blanco, había negro. Gran realismo, modelos auténticos de la realidad. En esto nos importaba si el personaje era bíblico o otro. Obras abiertas limitadas y allí hubo mucha falta de unidad, se perdió el equilibrio y la simetría. Por favor, me pasa la diapositiva. Bueno, el barroco es un estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música en Europa durante el siglo XVII. Por toda la cultura que corresponde en este periodo, incluyendo las costumbres, los valores y las relaciones sociales, también se denominan como barrocas. El barroco surgió a finales del Renacimiento y se manifestó a través de uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos benéficos por las riquezas de la colonización. A continuación sigue mi compañera Camila. Bueno, profe, las principales características que marcaron el periodo barroco fue que se expuso un arte elegante. Querían ser extravagantes y querían tener el exceso de ornamento. Buscaban la espiritualidad de las sensaciones y las pasiones internas. Contrastaban las luces con las sombras, se tenía en cuenta el sentido del movimiento en literatura, cultismo y conceptismo. A continuación, en la siguiente diapositiva, profe, si está, me pasa porfa la diapositiva de la imagen. Profe. Ahí Muy bien. está. Esta imagen es una muestra es una muestra del arte barroco que fue la compañía del capitán Franz Banning en 1642. Pues es un ejemplo de cómo era el arte barroco. Siguiente diapositiva. Los temas del barroco. Énfasis en la realidad. Esto se enfocaba mucho en el aspecto del mundo de la vida, en la cotidianidad, lo efímero. Esto produjo una gran vulgarización o mundialización del imaginario religioso en los países católicos, especialmente en los fanatizados. La siguiente, porfis. La siguiente fue la visión grandilocuente, que exaltó lo nacional y lo religioso, considerando las presiones como del poder político. Por eso en esta época se produjeron obras monumentales y fastuosas, recargadas con cierto contenido, o sea, profe, era como para demostrar lo de las aristocracias y todo. Esta era como una forma de demostrar cosas políticas y eso en la época. Siguiente, por favor.
La cultura de la imagen aspiraba a generar la obra de arte total que evidenciara el poder dominante, en este caso el clero y la monarquía, pero no directamente, sino empleado en engaños, artificios, resumibles en la frase el mundo es un teatro. O sea, profe, no eran cosas ciertas, no eran cosas reales sobre la monarquía. Ujú. ¿Sí? Siguiente. Esta es una muestra de cómo era la arquitectura en el arte barroco. Esta imagen lo demuestra. Recargada, ¿no? Es un arte recargado de rococó, ya que en esa época la forma como ustedes pueden apreciar están muchas figuras, ¿no? Sí, señora. Era como exageración de las cosas. Ajá. Profe, y aquí tenemos una pintura de dicha época del barroco, que era el joven con el cesto de frutas. Y pues allí podemos apreciar, digamos, los contrastes que se realizaban en ese. Bueno, antes de que me terminen la exposición, debemos recordar que durante el barroco se dieron como dos corrientes. ¿Cuáles fueron ellas? El año pasado las trabajamos, ¿se acuerdan? Ya le digo, profe. ¿Cómo? Ya le digo. Se llamaron conceptismo y culteranismo, ¿sí? Que fueron las corrientes que se trabajaron en esa época. Que el culteranismo, Era el Se culteranismo. trataba de imitar, se imitaba el culteranismo. Espere, profe. Mm, Profe, el culturalismo era una corriente lírica del barroco, pues era como digamos, las obras de teatro y eso. profe, y trataban de imitar cosas del latín. sí, Ajá. pero El entonces se conceptismo centró en la forma, el culteranismo. Perdón. Eso significa que las palabras y el orden sintáctico de las oraciones buscaban la belleza, ¿no? Entonces era por eso Sí, lo recargado que tenía el barroco, por esa manifestación sí. sensorial también, de la luz, del color, del sonido, del tacto. Bueno, Profe, hubieron unos grandes representantes del conceptismo y del culturalismo. sí. Culterarismo. ¿Cuáles Del consultas? culturalismo, del culturalismo, pues miramos que fue Luis de Góngora y del conceptismo Francisco de Quevedo. Ujú. Fueron Muy bien. representantes de... Ellos son españoles, ¿no? Sí, señora. Bueno. Y el conceptismo, entonces, como para que quede completo, entonces prima el contenido, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante la asociación de palabras e ideas. Y se valía de un lenguaje que buscaba transmitir no solo la belleza, sino el pensamiento ingenioso. Entonces, ayuda a estimular la imaginación y los sentidos. Fíjese que durante el barroco, por eso también se hizo uso de los recursos estilísticos del hiperbatón, la metáfora y de referencias mitológicas. Dentro de los textos aluden a la mitología griega. Bueno, muy bien. ¿Preguntas sobre esta exposición, chicos? ¿Los demás? No, señora. Bueno, entendido. Vamos a hacer énfasis en que el Renacimiento y el Barroco hacen parte del siglo de oro, ¿cierto? Que se dio también en España. Esos fueron los dos movimientos y debemos recordar, por eso vamos a hacer como un pasonazo por la literatura para recordar algo de lo que ustedes ya han visto desde grado octavo de literatura hasta grado décimo, porque esto lo trabajamos el año pasado. ¿Lo recuerdan el tema? Entonces aquí lo que hacemos énfasis es en de pronto reconocer otros autores, porque las características como tal ya las conocemos. Entonces, la idea es profundizar. Bueno, chicos, entonces dejamos hasta acá el tema de barroco y la próxima continuamos con ¿quién seguía en la exposición? ¿Quién seguía? Creo que nosotros, profe, el neoclasicismo. El neoclasicismo. Entonces vamos a dar cierre acá y enseguida y continuamos entonces. Un segundito.
Tenemos acá el uso. Bueno, muchachos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de exposiciones y al viaje que vamos a hacer a través de la literatura. En el caso de hoy iniciamos con el grupo de Renacimiento. Entonces, primero que todo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. El grupo de Renacimiento, entonces está Mayra, Diego y Karen Sofía. Entonces le damos la palabra. ¿Ya están viendo la pantalla ustedes? Le damos la palabra entonces a Sí, profe. Mayra, inicia por favor. Bueno, buenos días. A nosotros, a este grupo nos toca ay, madre, El Renacimiento. el Renacimiento. El grupo está conformado por Karen Sofía, Diego y quien les habla, Mayra. Continuamos, Mayra, por favor. Bueno, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno al 1400. Esta marca el salto de la época medieval a la edad moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de arte, sino también de ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. Los géneros. Los géneros literarios del Renacimiento, movimiento cultural de los siglos XV y XVI en Europa, fueron la novela y la poesía principalmente. Dentro de estos destacaron una cantidad apreciable de subgéneros. Algunos de ellos fueron la poesía mística, la ascética, la novela pastoril, la bizantina, la morisca, la picaresca y de caballería. ¿Quién sigue? Sofi, ¿me colabora? Las características son en los descubrimientos son las grandes innovaciones como la imprenta y las rutas marítimas, las conquistas de nuevos continentes, etc. El racionalismo. La fe se vino cuestionada y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos basados en la razón. El humanismo. Los hombres se consideran el centro del universo y el fin de la creación. Se dejó al lado el teocentrismo en el que Dios era el centro del interés. La naturaleza. Los artistas evidenciaron un gran interés por la naturaleza y por la perfección de representación del cuerpo humano. ¿Quién sigue?
escuchó? Por favor, sigan con las exposiciones. Es que aquí no... Profe, ¿puede pasar por lo de los autores? Aló. Continúen, por favor. Bueno, los autores. Aunque hubo gran cantidad de escritores reconocidos, algunos sobresalieron por su excelente labor y la influencia de sus escritos en el mundo en el siglo XIV. Leonardo da Vinci es uno, Miguel Ángel, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, ¿qué? Shakespeare. Shakespeare Shakespeare. y Teresa de Ávila y Pierre de Ronsard. Se divide en el teocentrismo y en el cinquecento. Uno de esos es visto en Roma y el otro en Florencia. La arquitectura del cinquecento es Bradamante y de Miguel Ángel, que estos son los autores de la básica de San Pedro del Vaticano. Las esculturas de Miguel Ángel, menos rigidez en las proporciones, necesidades de sentimientos. La pintura de Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, como la vecina George y Tizao y la alemana y alemana de Burrero. ¿Qué es el humanismo renacentista? Bueno, el humanismo renacentista es una característica, o sea, aquí nos muestra que el humanismo renacentista es un movimiento el cual cambió la idea de Dios como centro de todo para convertir al hombre como centro de todo el universo. O sea que se interesaron más por la razón y no por la fe. Bueno, el humanismo se originó en el siglo XIV en varias ciudades italianas, pero como se fortaleció cuando se inventó la imprenta, que de ahí podían difundir las nuevas ideas. Las principales características son el antropocentrismo. Bueno, el antropocentrismo dice que el hombre es entre todo y no es Dios. En ese momento, Dios era el ser supremo, o sea, no había dejado de existir, era el ser supremo que había creado todo.
el uso de la razón sobre la fe, como ya lo había dicho, pues entonces se centraron más en el hombre, en la inteligencia del hombre y no en la fe, o sea, en Dios. El interés por la filosofía y las ideas clásicas, o sea, que volvieron a las costumbres que habían dejado por centrarse como Dios sobre todas las cosas. Y la idea de un hombre libre es que ya los hombres podían tener autonomía, hablar como quisieran, eh, podían estudiar, como lo dice al último, la apertura de academias y universidades. Los autores fueron el español Erasmo de Rotterdam, el francés Michel de Montaigne, el español Juan Luis Vives, el italiano Leonardo Bruni, el inglés Tomás Moro, el español Antonio Martínez de Cala. ¿Cuál es la relación del humanismo y el Renacimiento? Pues yo había averiguado y el humanismo estaba antes del Renacimiento, pero cuando el Renacimiento tuvo este movimiento, tuvo las mismas ideas del humanismo, o sea que esa fue la relación, que ellos pensaron que Dios no era el centro de todo, sino que tenía que ser el hombre con la inteligencia. Gracias. Bueno, listo. Entonces, pregunta. En fin, ¿qué era del humanismo entonces? ¿Quién quiere responder? ¿Quién está pidiendo la palabra? Es Pero una vamos bien. doctrina filosófica y cultural. ¿Cómo? Es una doctrina filosófica y cultural. ¿Quién habló? Bueno, dice Thomas Mann que el humanismo es el amor de los hombres, nada más. Y por eso mismo el humanismo no era otra cosa que una política, una actitud de sublevación contra todo lo que mancha y deshonra la idea del hombre. Y a partir de ahí podemos entender qué es humanismo. Bueno, vamos a observar, perdón, Karen Sofía, ¿vas a alimentar algo más con tus diapositivas, con tu presentación? Sí, Regálame un segundo porque no alcancé aquí. Mientras descargamos aquí esta presentación, vamos a detener acá un poquito la grabación. Damos. Ya. Listo. los géneros del Renacimiento. ¿Listo? Ya. Los géneros del Renacimiento. La poesía tiene varios subgéneros, como por ejemplo la mística, que su temática era como lograr comunicarse con Dios, como hablar sobre Dios. La ascética, que fue una poesía, la poesía ascética fue una representación literaria de la doctrina filosófica y religiosa, una combinación de la filosofía y la religión. Ujú. 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 La novela también tiene subgéneros como la pastoril, que el tema se vino originado al amor representado en tipo castro o ingenuo, de caballería, que la caballería fue un género media, se considera uno de los más importantes géneros del Renacimiento. Se basaba en la narración de hechos líricos, heroicos, de reales o míticos. La novela sentimental, aunque es inspirada en temas de caballería, se va más a los sentimientos amorosos, dejando al lado las proezas caballerescas.
¿La puede pasar, profe? Niños en el grupo diciendo que por favor los acepte. Karen Sarmiento, creo, y esto. Ah, Karen ya entró. Y Eric. Anterior. Listo. Vamos entonces a continuar. Nos faltó una diapositiva. Karen, ¿terminamos? Anterior. ¿Listo? ¿Cómo? Siga. Bueno, ya recordando el concepto, vamos a profundizar con este videoclip. Por favor, lo vamos a ver, que luego vienen las preguntas. ¿Listo? Hola amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época que inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por... ¿Listo? Vamos entonces a ver el Hola video. amigos de YouTube, continuando con los videos de literatura universal, hoy veremos la época que inicia la Edad Moderna, el Renacimiento. En el siglo XVI suceden una serie de eventos que permiten generar un cambio en la sociedad de Occidente. Este proceso o paso de la Edad Media a la Edad Moderna es llamado Renacimiento, pues después de la hegemonía de la religión se retoma la cultura greco-latina y con ella el interés por la ciencia y el propio ser humano. Entre estos eventos tenemos la consolidación de la invención de la imprenta moderna, realizada por Johannes Gutenberg, el descubrimiento y posterior invasión de América. También se consolida la reforma protestante que debilita a la Iglesia Católica. El Renacimiento tiene las siguientes características. Como dijimos, se produce un avance científico y tecnológico. Además, el hombre es el centro de preocupación objetiva, lo que significa un paso del teocentrismo, en el que Dios es el centro de interés, al antropocentrismo, en el que el hombre pasa a serlo. Se observa también el predominio de la razón o racionalismo como oposición al dogmatismo de la Edad Media. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo. Como dijimos, en esta época resurge el clasicismo greco-latino, es decir, se rescata el griego y latín y se retoma el pensamiento de los clásicos griegos. En su expresión literaria se puede ver una predilección por la naturaleza, además de la expresión de temas amorosos con una amada idealizada. También prima el goce de la vida terrenal sobre la vida de sufrimiento con fines celestiales. Entre los principales exponentes de la literatura renacentista podemos mencionar a Dante, Petrarca y Boccaccio como precursores. Rotterdam con su elogio a la locura, obra en la cual se hace una ironía del cristianismo mediante la locura, estulticia o necedad. Maquiavelo, quien en su obra El Príncipe describe el mundo político con sus estrategias y su moral relativa con el objeto de poseer el poder. El gran poeta español Garcilaso de la Vega, influenciado por el petrarquismo y los poetas latinos. Miguel de Cervantes, autor de la obra universal Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Montaigne, autor y creador de los ensayos, tiene textos de análisis y opinión sobre un tema determinado haciendo uso de la razón. Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. El poeta inglés Spenser, quien al igual que Garcilaso, es influenciado por los poetas de la antigua Roma. En esta época se hace presente también el dramaturgo
William Shakespeare, quien recogió la literatura tradicional y escribió Hamlet y Romeo y Julieta. Es en el Renacimiento, en la época en que el libro se masifica con el invento de la imprenta, lo que tiene un gran significado en la cultura. Asimismo, la ciencia empieza a avanzar con agilidad, con personajes como Bacon, el empirismo, Copérnico con su teoría heliocéntrica, o Galileo Galilei enjuiciado por la Santa Inquisición. La pintura se presenta con Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, con el dominio de la perspectiva y proporción en temas religiosos, naturales y humanos. En la religión sobresale Martín Lutero, quien lidera el protestantismo, movimiento que debilitaría a la Iglesia católica, que predominaba en la Edad Media. Finalmente diremos que la literatura y la cultura renacentista gradualmente dejan de girar en torno a Dios y son más una expresión renovadora del ser humano, mirando su propia realidad e individualidad. Gracias por ver este video, puedes suscribirte. Bueno, listo. Entonces, en conclusión sobre el Renacimiento, que fue como la nueva visión de mundo, ¿no? De la persona. Pasamos de ser teocentristas y nos volvimos antropocentristas, ¿verdad? Que se caracterizó por dos cosas esenciales, ¿no? El redescubrimiento de lo clásico y la revaloración del ser humano. Entonces, en la tarde probablemente subo las preguntas que tienen que ver con el romanticismo. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Preguntas sobre el Renacimiento? No, señora. Bueno, les vamos a, por ejemplo, a definir palabras como teocentrismo, feudalismo, humanismo, renacimiento, explicar qué procesos históricos se dieron origen al humanismo y argumentar a través de un texto que les voy a colocar del pensamiento renacentista y sus fuentes. Hay algunas preguntas, entonces eso es lo que deben entregar. Cada entregable tiene una fecha. Por ejemplo, el entregable del lunes será Renacimiento, ¿sí? Para la siguiente, O sea, es como ¿sí? Es uno por semana. Un tema por semana, profesora. más o menos van a ser dos, porque Renacimiento lo voy a unir con la siguiente, ¿sí? Como no son tan Bueno. largas, si ustedes han hecho la conceptualización, entonces la Bueno. idea es hacerlo más o menos 2 por semana. ¿Listo? Bueno, pues. Listo. Bueno, vamos a continuar. Listo, profe. Entonces, voy a cerrar en este momento esta clase y nos toca volver a abrirla para que no nos quede tan largos los videos. ¿Listo? Regálenme un segundo, por favor. O sea, ¿nos salimos de esta? Selecciona el nuevo organizador. No, espera.